Vamos a iniciar con 2 de Timoteo 1:7. Lo vamos a leer en 3 versiones. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor, dice otra versión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego dice otra versión, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Otra versión dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace, ¿lo están viendo ahí o no? ¿No? Es que tampoco lo estoy viendo yo aquí, por eso pensé que nada más era yo. Bueno, dice que el espíritu de Dios no nos ha dado, no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y autodisciplina. Vamos a hablar de no tengas temor. Yo creo que es un tema vigente para usted que conoce a Dios y más para los que no conocen a Dios. Porque no me diga que no todos en algún momento de la vida hemos sentido temor. Sí, yo también lo confieso, yo también he sentido temor. No vamos a entrar en ejemplos a lo mejor a nivel personal, pero sí todos hemos vivido en algún momento el temor. Y mire, la palabra temor viene del latín timor y significa, mire lo que significa, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. ¿Qué es el temor? Una sospecha, una presunción. El temor es algo no real, hermanos. Es una pasión, es una emoción. Y aprendimos y recordamos que el temor entró en la humanidad a causa de la desobediencia del hombre. Usted puede leer en la primera aparición de la palabra temor en la Biblia, es en el Génesis, cuando Adán y Eva le fallan a Dios, desobedecen el mandato, y entonces cuando Dios viene a buscarlos y les pregunta, ¿por qué te escondiste? ¿Qué contesta el hombre? Porque tuve miedo. Entonces es la primera aparición de esa palabra después de la caída del hombre. Entonces podemos entender que el temor es consecuencia de la caída del hombre. Ahora, mire, vamos también a comprender que el temor muchas veces, y también hasta en unas películas te presentan que el temor no siempre es negativo. Dios ha provisto a los seres humanos con la capacidad de temer para su propio beneficio y protección. Aunque muchas veces el temor es un enemigo, otras veces puede ser un amigo del hombre, porque el temor nos ayuda. Diga conmigo, el temor nos ayuda a apartarnos de aquellas cosas que pueden ser dañinas para nuestra vida. ¿Sí? Entendiendo el temor de Dios nos ayuda a apartarnos de las cosas que pueden ser dañinas para nuestra vida. Por ejemplo, cierto grado de temor te ayuda a conducir con precaución. ¿El temor a qué? A un accidente. El temor a lastimar a alguien. El temor, podemos decir que es un temor positivo, que nos ayuda a ser precavidos. El temor nos ayuda a no hacer aquellas cosas que nos pueden llevar a tener problemas legales. En cierta manera, el temor nos ayuda a obedecer la ley, ¿no? ¿Para qué? Para no tener problemas con la ley. Mire, vamos rápido. Ayer parece que unos muchachos se metieron a la laguna y está prohibido ahorita meterse a la laguna, y llegó la policía y ya se llevaban preso al joven que se metió a la laguna, porque es una ley y en el decreto dice que no se pueden meter a la laguna.
pues ya se lo iban a llevar a la cárcel. Pero cuando tú tienes temor, obedeces las leyes. El temor nos ayuda a mantenernos alejados de aquellas personas que pueden enredarnos en problemas con las autoridades. Y entonces volvemos al punto, todos hemos sentido miedo alguna vez. De hecho, dice la historia que gracias a este sentimiento hemos sobrevivido como especie, como ser humano. Este es un miedo que podemos llamar equilibrante, porque está asociado a la prudencia. Nos permite reconocer aquellas situaciones que podrían en peligro nuestra propia integridad. Este miedo evita, por ejemplo, que le digamos a un superior lo que realmente pensamos de él. ¿Verdad que es un temor como reverente? Porque a veces no estamos de acuerdo, a lo mejor con nuestros padres, a lo mejor con nuestros jefes en el trabajo, pero por temor reverente no les decimos lo que pensamos. Porque si les dijéramos lo que pensamos, habría consecuencias, ¿sí o no? Sí, tan solo nada más en el matrimonio. A veces no dice uno todo lo que piensa porque sabe uno lo que se puede desencadenar. Esa es una clase de temor equilibrante que te ayuda a mantener la vida equilibrada. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué pasa cuando el miedo equilibrante se alarga por mucho tiempo y sin justificación aparente? Entonces se convierte en un miedo tóxico que puede dañar nuestra salud. Y de ahí vamos a desarrollar por qué Dios en la Biblia se encuentran 365 versículos donde Dios dice: no temas. Y alguien escribió su apreciación por qué 365 veces. Y alguien escribió: por cada día del año. Dios te dice todos los días: no temas, no tengas miedo, ¿sí? Y vamos a hablar de las reacciones físicas. Le acabo de decir que un miedo tóxico puede dañar nuestra salud. ¿Cuáles son las reacciones físicas ante una situación de miedo? Mire, cuando nos encontramos ante una situación de miedo, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios. Primero, aumenta su ritmo cardíaco, ¿sí? Le da la famosa taquicardia, ¿verdad? Y ahí vienen los dramas, ¿no? Me va a dar, me está dando, ¿verdad? Porque sentimos cómo aumenta nuestro ritmo cardíaco. Y esto lo hace el corazón para enviar más sangre a las extremidades y al cerebro. Las pupilas se dilatan. Mire que las pupilas se dilatan por muchas razones. Una de las razones es cuando estás drogado. Otra de las razones cuando se dilatan las pupilas es cuando hay un daño cerebral. Lo primero que revisan los médicos son las pupilas dilatadas, porque es un efecto de nuestro organismo que está diciendo que el cuerpo está siendo sometido a algo que le está dañando. Y el temor hace eso, fíjese. Hay otras razones por las cuales se dilatan las pupilas, pero hay jovencitos aquí, no quiero entrar en ese tema. ¿Y sabe qué? Cuando usted siente miedo, se reproducen 3 hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y los corticoides. Existe tanta maldad en el mundo que hay personas que se dedican a hacer daño a los seres humanos, a los niños, a los fetos. Hay un mercado negro de tráfico de bebés, y se sabe en ese mercado negro que a los niños los golpean a tal grado de que llegue al punto máximo de dolor y temor, que es cuando más se produce la adrenalina y la noradrenalina,
Y en el momento que el niño está sufriendo al punto máximo, en ese momento le extraen de aquí de su médula para liberar la noradrenalina y la adrenalina, y las personas más ricas del mundo se la inyectan para tener vitalidad, para que, como son células de bebés sobre todo, que tienen una capacidad de regeneración, la gente, para verse más joven, para recuperarse de algunas enfermedades irreversibles, hacen este daño. Cuando estos bebés están sufriendo, cuando están sintiendo dolor y temor. Y sabe, usted y yo, nuestro cuerpo, cuando sentimos temor, y un temor tóxico, dañino, estamos generando esta adrenalina, y es peligroso, porque usted está capacitado para vivir con cierta dosis de adrenalina. Si usted la aumenta, empieza a volverse dependiente de esa adrenalina. Por ejemplo, la gente que le gustan los deportes, por ejemplo, subirse a la montaña rusa, a los juegos mecánicos. No sé cuántos hay aquí, ¿verdad? Pero hay personas que son adictas a esos juegos y ya se subieron una vez y otra vez y otra vez, porque lo que están sintiendo es la adrenalina, o sea, la emoción, lo que siente usted cuando viene la caída de ay, que el estómago sientes que se te pega a la espalda, ¿verdad? Una sola vez me subí y no me quedaron ganas de volverme a subir. Pero sabe, cuando esa adrenalina desciende y llega a los parámetros normales, el individuo se puede volver hasta loco. Empieza a tener problemas de trastornos psiquiátricos. Esto está comprobado neurológicamente. Entonces, cuando usted y yo vivimos en un estado latente de miedo, se está produciendo estas hormonas y los corticoides. Los corticoides son conocidos como las hormonas del miedo. Los corticoides impiden que se produzca la conexión entre nuestras neuronas. Un concepto que se conoce en la neurología como la sinapsis, que es la base de la creatividad. Entonces podemos decir que es biológicamente imposible que una persona sea capaz de desarrollar todo su potencial cuando vive en una situación constante de miedo. Se paraliza. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque usted puede andar por las calles y aquí en nuestra ciudad a lo mejor no lo percibo tanto, pero en países como Francia, como Italia, como España, hay una potestad que se respira el miedo en las calles. Y usted y yo no podemos vivir así, porque el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vive en nosotros. Y el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, le acabo de decir que usted y yo estamos blindados porque el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vive en nosotros. No podemos vivir como viven los demás. No podemos estar paralizados ante una situación como esta, porque mire, esto es lo que hace el miedo, paralizar al ser humano. Hasta mi iPad dejó de funcionar. Es una potestad, usted la puede respirar en el ambiente. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que usted y yo como hijos de Dios tenemos que vivir. Hay un temor con el cual debemos desarrollar, pero es que el temor ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Es vivir con reverencia por el poder y la santidad de nuestro Dios, también por sus juicios, por su disciplina hacia nosotros, lo cual nos hace apartarnos del mal. En resumen, podemos decir, dice Proverbios 8:13,
que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La versión NBI dice que quien teme al Señor aborrece lo malo. La palabra de Dios nos enseña que hay grandes bendiciones para todos aquellos que viven con el temor de Dios en sus vidas. ¿Ya están las escrituras, Johnny? Vamos a entrar en la parte que todos vamos a participar. Proverbios 14:26. Yo quiero que usted declare esta palabra para que usted mismo se escuche lo que Dios dice acerca de los que temen al Señor. Proverbios 14:26. ¿Qué dice? Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Proverbios 14:27. El temor a Dios nos aleja de todo lo que daña nuestra vida. ¿Se da cuenta por qué estamos protegidos? Porque el temor de Dios nos aleja de todo lo que daña nuestra vida. Proverbios 19:23. Todos. El temor del Señor conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. Usted tiene que escribir esas escrituras y ponerlas en su casa y declararlas. Por eso estamos seguros que tenemos la protección de Dios, porque somos temerosos de Dios. Ahora entramos al tema del coronavirus. En la actualidad estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, porque el mundo está siendo afectado por un virus altamente contagioso. Este día, yo no le voy a hablar del coronavirus porque de eso le están hablando en la tele las 24 horas del día. Yo le voy a hablar de otro virus llamado miedo. Ahora vamos a hablar del miedo como algo dañino. Ya le dije cuánto daño hace. Ahora, este miedo, el pánico que está llenando el corazón de las personas del mundo, ¿sabe cuál es el significado etimológico de la palabra virus? Virus en griego significa tóxico y veneno. Es decir, es algo que tiene la capacidad de infectar. Entonces podemos decir que el miedo ha infectado a millones de personas, ¿no? Me escriben a mí algunas personas que conozco, que aprecio de muchos años, y me dicen, tengo muchísimo miedo, tengo miedo de este virus, tengo miedo. Y yo le doy gracias a Dios porque usted y yo no tenemos miedo. Estamos aquí. Nosotros tenemos temor a Dios. Y el temor a Dios es un refugio. El temor a Dios, acabamos de leer, nos da protección. El temor a Dios va a cuidar aún a nuestros hijos. Y eso, en esa palabra usted y yo caminamos. El mundo no. El mundo camina infectado por el miedo. Pero Dios nos hace un llamado a su pueblo a no caminar por el camino que todos caminan, a no vivir como todos los demás viven, con miedo. Dios nos hace un llamado a no tener miedo de las cosas que todos temen. Dios nos hace un llamado a no dejarnos llenar de miedo en nuestro corazón. Y voy a tomar una escritura que también en este día a usted le va a alentar. Isaías 8, versículos 11 al 13. Todos lo vamos a leer de una manera firme, contundente, porque a eso venimos, a aprender, a interactuar con lo que nos enseñan. Isaías 8:11, empezamos leyendo. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos.
ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Dice otra versión, el último versículo, leámoslo todo. Yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien debes adorar y temer. Y yo le felicito por estar aquí, porque es a Él a quien debemos adorar y temer. ¿Sabe qué? Hay personas a las que no les da temor ofender a Dios. No les da temor desagradar a Dios. No les da temor desobedecer a Dios. Sino usted y yo, nuestro temor es desagradar a Dios. Y por eso estamos aquí. La palabra de Dios nos deja bien claro que a quien debemos temer primeramente, ¿a quién es? A Dios. Nuestro temor tiene que ser Dios. Hay muchos pasajes que hablan del temor y me viene a la mente otro versículo donde Dios le dice a sus discípulos: no teman al hombre, porque el hombre solamente puede dañar el cuerpo. Témale a Dios, el cual puede destruir su espíritu y su alma en el infierno. O sea, Dios enseñándonos que hay cosas que trascienden todavía, que dimensiones que usted y yo no conocemos, y que debemos temer a Dios, el que es dueño de lo eterno, de todas las dimensiones, del cielo, de lo que está arriba, de lo que está abajo y aún de lo que está abajo de la tierra. A Él es al que le debemos temer. Tenemos que saber que el temor puede ser algo negativo para tu vida, algo que puede ser usado por el enemigo para destruirte, para quitarte las oportunidades de ver a Dios actuar espectacularmente en tu vida y en la historia. Entonces el miedo te puede quitar oportunidades de ver a Dios actuar. Retomando el versículo con el que empezamos, 2 de Timoteo 1:7, nos declara que Dios nos ha dado 3 cosas importantes para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? ¿Un espíritu de qué? Poder, amor y dominio propio.